¿Alguna vez te has preguntado si existe un límite para lo que una persona haría por amor? Yo descubrí que no existe, y ese descubrimiento me costó toda mi infancia. Hola, mis queridos. Soy la abuela Magnolia. Tengo 73 años, y hoy voy a compartir con ustedes una historia que he llevado en mi pecho por más de 50 años. Una historia que comenzó en un pueblito que probablemente ni conocen, Huautla, en el interior de Oaxaca, y que cambió completamente el rumbo de mi vida. Pero antes de comenzar, quiero que hagan algo para mí. Dejen aquí en los comentarios desde dónde están viendo este video. Quiero saber si hay gente de Oaxaca aquí también, o si ustedes son de otros rincones de este México inmenso. Y aprovechen para apretar ese botoncito de like y suscribirse al canal Memorias de las Abuelas, porque el equipo está creciendo muy rápido y ustedes son parte de esta familia ahora. Y activen la campanita, porque historias como esta no las cuento todos los días. Además, nuestro equipo está haciendo un sorteo de 500 pesos para ustedes que están acompañando todo este crecimiento. Para participar, solo comenten contando cuál fue el mayor sacrificio que alguien hizo por ustedes. Vamos allá, ahora sí. Voy a comenzar por lo que realmente importa. Mis padres. Mi padre, Sebastián, era un hombre sencillo. Trabajaba en un pequeño taller mecánico allí en el centro de Huautla. Tenía las manos siempre sucias de grasa, pero el corazón limpio como agua de manantial. Era de esos hombres que mirabas y pensabas, este es buena gente. Y lo era. El problema es que tenía un defecto que acabó siendo fatal. Amaba demasiado. Cuando digo demasiado, no es exageración mía. Era un amor que dolía ver, un amor que lo hacía olvidarse de todo, de sí mismo, de mí, del mundo entero, solo para agradarla a ella. Ella, mi madre, Concepción. Gente, si hubieran visto a mi madre cuando era joven, era una mujer realmente impresionante, alta, cabello negro como la noche que brillaba al sol, ojos verdes que parecían dos esmeraldas. Pero, ¿saben esa belleza que intimida, que te hace sentir pequeño solo de mirar? Así era ella. Concepción había venido del interior de Veracruz, de un pueblito aún más pequeño que Huautla, con una maleta de cartón y un pasado que nadie sabía exactamente cuál era. La gente murmuraba cosas, ya saben cómo es en los pueblos. Decían que había estado casada antes, que había huido, que había hecho cosas que una mujer de familia no hacía. Pero mi padre no quería saber de chismes. Él solo veía esos ojos verdes y ya, estaba perdido. Yo nací 3 meses después de su boda. Hagan las cuentas. Crecí viendo a mi padre humillarse por ella todos los días. Y cuando digo humillarse, es exactamente eso. Ella hablaba, él obedecía, ella pedía, él corría tras lo que quería. Ella se quejaba, él pedía disculpas, aunque no hubiera hecho nada. Era doloroso de ver, pero era mi realidad. Recuerdo una vez, yo debía tener unos 8 años, que ella quería un vestido que había visto en una tienda en Oaxaca capital. Un vestido caro que costaba más de lo que mi padre ganaba en 2 meses. Lo vi contar y recontar el dinero que tenía guardado en la lata de café. Lo vi suspirar profundamente y, al final, pidió prestado a su patrón para comprar ese vestido. Cuando llegó a casa con la bolsa, ella ni siquiera agradeció apropiadamente. Tomó el vestido, lo miró por todos lados y dijo, pensé que sería mejor. Solo eso. Mi padre se quedó allí parado, con esa sonrisa incómoda, tratando de esconder su decepción. ¿Pero saben lo peor? Lo peor es que él creía que merecía eso. Realmente creía que una mujer como ella le estaba haciendo un favor al quedarse con un hombre como él. Y ella lo sabía, vaya si lo sabía. Concepción tenía una inteligencia peligrosa. Sabía exactamente dónde apretar para hacer que mi padre se sintiera pequeño, inadecuado, afortunado por tenerla. Cuando él llegaba cansado del trabajo, ella decía, Sebastián, ni te das cuenta de cómo me sacrifico quedándome en esta casa, en este fin del mundo, por tu culpa. Cuando él intentaba ser cariñoso, ella suspiraba y decía, ay, eres tan simple, ¿no? No entiendes nada de la vida. Y mi padre se tragaba todo en silencio. Peor aún, estaba de acuerdo con ella. Yo veía todo esto y me rebelaba por dentro. Quería gritar, quería sacudirlo y preguntarle por qué dejaba que ella hablara así.
Pero yo era solo una niña, y en aquella época los niños no se metían en asuntos de adultos. Así que me quedaba allí viendo a mi padre consumirse de amor, porque eso es lo que pasaba. Se estaba consumiendo. Con cada año que pasaba, se volvía más delgado, más encorvado, más apagado, como si ella estuviera succionando su vida poco a poco. Y lo más extraño es que cuanto más lo maltrataba, más se aferraba él a ella. Era como si la crueldad de ella fuera una confirmación de que realmente no merecía algo mejor. Una relación enfermiza que solo entendí años después, cuando ya era demasiado tarde. Concepción no trabajaba. Decía que una mujer como ella no necesitaba trabajar fuera, que el lugar de una mujer casada era en casa, pero tampoco cuidaba bien de la casa. Quien cocinaba era yo desde pequeña. Quien lavaba la ropa era yo. Quien barría, planchaba, organizaba, era siempre yo. Ella se quedaba sentada en el portal, peinando ese hermoso cabello y quejándose del calor, de la vida, de todo. Cuando yo tenía unos 12 años, comencé a entender mejor las conversaciones de los adultos. Las vecinas hablaban bajito cuando pasaban por casa, pero yo escuchaba. Decían que Concepción recibía cartas de vez en cuando, cartas que escondía de mi padre. Decían que a veces salía durante la tarde y volvía con cosas nuevas, un lápiz labial, un peine, una vez hasta un collar, pero nunca explicaba de dónde habían salido. Mi padre fingía que no veía, o tal vez realmente no lo veía. Estaba tan ciego de amor que cualquier sospecha que pasara por su cabeza, él mismo se encargaba de sofocarla. Era más fácil fingir que todo estaba bien que enfrentar la posibilidad de perderla. Pero yo veía y comencé a sentir miedo. No miedo a que me pegaran o a ser castigada, sino un miedo más profundo, más oscuro. El miedo de que esa mujer fuera capaz de cualquier cosa para mantener el control sobre mi padre, y que mi padre fuera capaz de cualquier cosa para mantenerla a ella. Era como vivir en una casa construida sobre un volcán. Sabías que en algún momento iba a explotar. Solo no sabías cuándo ni cómo. Y yo estaba allí, una niña de 14 años, esperando la explosión y rezando para sobrevivir a ella. Lo que no sabía es que cuando finalmente llegó, iba a ser de una manera que ni en mi peor pesadilla había imaginado. Yo tenía 16 años cuando Concepción comenzó a enfermarse. Fue a mediados del verano de 1967. Lo recuerdo bien, porque fue en el mismo mes en que habían circulado rumores sobre un posible conflicto entre las grandes potencias mundiales de la época. Pero yo no estaba pensando en nada de eso. Estaba viendo a mi madre consumirse frente a mí. Comenzó con una tos seca que no pasaba. Después vino la falta de aire, el cansancio exagerado, la piel que se fue poniendo amarillenta. El médico de Huautla no supo decir qué era. Entonces mi padre gastó todos sus ahorros para llevarla a un hospital en Oaxaca capital. Cáncer de pulmón, en estado avanzado. Cuando el médico dio la noticia, mi padre se derrumbó. Literalmente se derrumbó. Cayó de rodillas allí mismo en el pasillo del hospital y comenzó a llorar como un niño. Nunca había visto a un hombre llorar de esa manera, con sollozos que parecían venir desde el alma. Concepción, por otro lado, se quedó en silencio. Esos ojos verdes quedaron fijos en el médico, como si estuviera calculando algo en su cabeza, y tal vez lo estaba. El médico dijo que tenía máximo 6 meses. Mi padre preguntó si no había tratamiento, si no había medicina, si no había nada que pudiera hacer. El médico negó con la cabeza con lástima y dijo que lo máximo que podía hacer era dar medicamentos para el dolor. De regreso a Huautla, dentro de aquel autobús viejo y ruidoso, Concepción tomó la mano de mi padre y dijo algo que me erizó toda. «Sebastián, ahora vas a probar cuánto me amas de verdad». Yo estaba sentada justo detrás de ellos, pero ella habló tan bajo que casi no escuché. Mi padre solo apretó su mano y murmuró: «Cualquier cosa, Concepción, cualquier cosa». En los meses que siguieron, ella se convirtió en una reina moribunda, pero aún así una reina. Mi padre dejó de ir a trabajar para quedarse cuidándola. Pidió licencia, después fue despedido, pero no le importaba. Solo quería estar allí a su lado, atendiendo todos sus caprichos. Y los caprichos se fueron volviendo más extraños, más exigentes,
más crueles. Ella quería que él durmiera en el suelo al lado de su cama para estar siempre cerca en caso de que necesitara algo. Él dormía allí. Ella quería que él le diera baño, que le peinara el cabello incluso cuando comenzó a caerse por los medicamentos. Él hacía todo, pero lo peor eran las pruebas. Concepción comenzó a inventar pruebas de amor, pequeñas al principio, después cada vez mayores, cada vez más humillantes. Hacía que mi padre prometiera cosas absurdas. Una vez dijo que quería que quemara todas las fotos que tenía de antes de conocerla. Mi padre dudó. Eran fotos de su familia, de sus padres que ya habían muerto, pero al final quemó todo en el patio. Otra vez dijo que quería que vendiera su anillo de matrimonio para comprar un medicamento carísimo que había visto en un periódico. Mi padre vendió el anillo, compró el medicamento y descubrió después que aquello no servía para nada. Concepción se rió cuando lo supo. Se rió de verdad, como si fuera una broma. Yo vi a mi padre siendo destruido poco a poco y no podía hacer nada. Intenté hablar con él una vez. Pregunté por qué se sometía a todo aquello. Él me miró con unos ojos tan perdidos, tan desesperados, que me dieron ganas de llorar. Magnolia, me dijo, tu madre está muriendo y cuando alguien que amas está muriendo, haces cualquier cosa para demostrar que ese amor es real. Cualquier cosa, cualquier cosa. Esa palabra quedó resonando en mi cabeza por días. Concepción se fue debilitando cada vez más físicamente, pero psicológicamente parecía estar más fuerte que nunca. Era como si la proximidad de la muerte hubiera despertado en ella una necesidad desesperada de control, de poder, de dominación total sobre mi padre. Comenzó a decir cosas extrañas. Decía que cuando muriera iba a estar observándolo desde algún lugar y que iba a saber si realmente la había amado o si todo era mentira. Decía que tenía una prueba final guardada, una prueba que iba a demostrar de una vez por todas si su amor era verdadero o si él era igual a todos los otros hombres que ella había conocido en la vida. Mi padre escuchaba todo esto y asentía, jurando que iba a pasar cualquier prueba, que iba a demostrar su amor de cualquier manera que ella quisiera. Yo sentía un escalofrío en el estómago cada vez que escuchaba esas conversaciones. Había algo muy malo en el aire, una tensión que iba más allá de la tristeza de una persona muriendo. Era una tensión peligrosa, como si Concepción estuviera preparando algo terrible. En marzo de 1968, ella dejó de salir de la cama. El cáncer había tomado completamente su cuerpo. Era una sombra de lo que fue, pero esos ojos verdes seguían brillando con una intensidad aterradora. Una intensidad que no parecía natural en una persona que estaba muriendo. Fue en esa época que comenzó a mirarme diferente, no con el desprecio de siempre, sino con una curiosidad extraña, como si me estuviera evaluando para algo. Yo tenía 17 años, ya tenía cuerpo de mujer, y sentía que esa mirada suya estaba midiendo esto, pesando esto, calculando esto. Una noche me desperté con su voz llamando a mi padre. Eran aproximadamente las 2 de la mañana, y ella estaba susurrando su nombre con una urgencia que me hizo levantarme de la cama e ir a mirar por la rendija de la puerta de su habitación. Concepción estaba acostada, pero estaba apoyada en los codos, los ojos fijos en mi padre, que dormía en el suelo al lado de la cama. Estaba sonriendo, una sonrisa que me heló la sangre, porque no era una sonrisa de cariño o de nostalgia. Era una sonrisa de quien acababa de tener una idea muy mala. «Sebastián», susurró, «despierta, llegó la hora». Mi padre se despertó sobresaltado, como siempre lo hacía cuando ella lo llamaba. «¿Qué pasa, mi amor? ¿Estás sintiendo dolor? ¿Quieres que busque el medicamento?» «No», dijo ella, y su voz era diferente, más firme, más decidida. «No quiero medicamento, quiero conversar. Siéntate aquí en la cama». Él se sentó y vi que sus manos estaban temblando. No sé si de miedo o de cansancio, pero estaban temblando. «Sebastián», comenzó ella, «sabes que voy a morir pronto». «No digas eso, Concepción. El médico puede estar equivocado. Puede aparecer un tratamiento nuevo. Cállate y escúchame». Ella lo cortó y la voz salió más áspera de lo que pretendía. Hizo un esfuerzo para suavizarla. «Perdóname, mi amor, pero necesito decir esto mientras todavía tengo fuerzas». Mi padre asintió.
los ojos ya húmedos. Has pasado toda tu vida diciéndome que me amabas, continuó ella, que harías cualquier cosa por mí. Cualquier cosa. ¿Recuerdas? Claro que recuerdo, y es verdad. Entonces llegó la hora de probarlo. El silencio que siguió fue tan pesado que sentí dificultad para respirar. Concepción estaba mirando fijamente a mi padre, con esos ojos verdes, y él la miraba con una mezcla de adoración y terror que me hizo querer huir de allí. Pero no huí. Algo me dijo que necesitaba quedarme, que necesitaba presenciar lo que estaba ocurriendo, como si mi vida dependiera de saber lo que ella iba a decir a continuación. Sebastián, susurró ella, y ahora su voz estaba cargada de una dulzura venenosa. ¿Confías en mí con tu vida? Él respondió sin dudar, sí. Entonces vas a hacer algo para mí, algo que va a doler mucho, que va a ser difícil, pero que va a probar para siempre que tu amor por mí es mayor que cualquier otra cosa en este mundo. Mi padre tragó saliva. Vi la sombra de la duda pasar por sus ojos, rápida como un relámpago, pero la expulsó de allí antes de que pudiera afianzarse. ¿Qué quieres que haga? Concepción sonrió nuevamente, y esta vez la sonrisa fue aún más terrible, porque estaba llena de triunfo anticipado. Sabía que ya había ganado la batalla antes incluso de dar el primer golpe. Quiero que pruebes que me amas más de lo que amas a tu propia hija. El mundo se detuvo. Juro que se detuvo de verdad. Hasta el viento afuera dejó de soplar. Mi padre se quedó algunos segundos en silencio, como si no hubiera entendido bien lo que ella había dicho. Después comenzó a negar con la cabeza lentamente, como quien está despertando de un mal sueño. Concepción, no entiendo. Sí entiendes, entendiste perfectamente. Su voz ahora era firme, implacable. La voz de quien finalmente se había quitado la máscara y estaba mostrando lo que realmente era debajo. Y fue ahí que ella habló las palabras que cambiaron mi vida para siempre. Quiero que te acuestes con Magnolia. Quiero que la tomes como si fuera tu mujer. Solo así tendré la certeza de que me amas más que cualquier otra cosa en esta vida, incluso más que tu propia moral. El silencio que siguió a aquellas palabras fue el más largo de mi vida. Yo estaba allí pegada a la rendija de la puerta, sintiendo mi corazón latir tan fuerte que estaba segura de que ellos iban a escucharlo. Mi padre estaba quieto, completamente inmóvil, como si se hubiera convertido en una estatua. Por un momento, pensé que no había entendido bien lo que ella había dicho, pero él había entendido. Y vi en su rostro el momento exacto en que las palabras de ella penetraron en su mente y encontraron su lugar. Vi el shock, vi el horror, vi la incredulidad, pero también vi algo que me aterrorizó aún más. Vi que estaba considerándolo. Concepción, susurró, y la voz salió tan baja que apenas se podía oír. ¿No puedes estar hablando en serio? Ella se rió, una risita bajita, casi cariñosa, como si él hubiera contado un chiste inocente. Claro que estoy hablando en serio, mi amor. Nunca hablé tan en serio en mi vida. Mi padre se levantó de la cama y comenzó a caminar de un lado a otro en la habitación pequeña. Sus manos estaban temblando tanto que necesitó entrelazar los dedos para intentar controlarlas. Nunca había visto a un ser humano en tanta desesperación. Concepción, esto es mi hija. Mi hija, ¿entiendes? Yo no puedo. Yo jamás. Sí puedes. Lo interrumpió ella, y ahora la voz era más dura. Puedes y lo harás si realmente me amas. Pero esto no tiene nada que ver con amor. Esto es... Él no conseguía ni decir la palabra. Se quedó allí gesticulando en el aire, buscando una palabra que describiera la monstruosidad de lo que ella estaba pidiendo. ¿Esto es qué, Sebastián?, preguntó Concepción, y ahora había una frialdad peligrosa en su voz. ¿Esto es un crimen? ¿Esto es un pecado? ¿Esto está mal? Es todo eso, y mucho más. Entonces me estás diciendo que tu moral vale más que tu amor por mí. La pregunta cayó en la habitación como una bomba. Mi padre dejó de caminar y se quedó mirándola, la boca abierta, sin conseguir responder. ¿Es eso lo que me estás diciendo, Sebastián? ¿Que después de 20 años juntos, después de que yo haya dedicado mi vida a ti, después de todo lo que pasamos, vas a negarme esto porque tu moral cristiana es más importante que yo? Concepción,
No es cuestión de moral, es cuestión de humanidad básica. Magnolia es mi hija y yo soy tu esposa, gritó ella, y el grito salió con una fuerza que no parecía posible en un cuerpo tan débil. Soy la mujer que juraste amar por encima de todo. ¿Recuerdas tus votos matrimoniales, Sebastián? En la alegría y en la tristeza, en la salud y en la enfermedad, hasta que la muerte nos separe. Se detuvo para tomar aliento, y cuando continuó, la voz estaba más baja, más controlada, más peligrosa. Pues bien, mi querido, llegó la hora de la enfermedad, llegó la hora de la tristeza y llegó la hora de que pruebes si esos votos eran verdaderos o si eran solo palabras bonitas que dijiste en la iglesia. Mi padre se sentó pesadamente en la silla que estaba en la esquina de la habitación, puso su rostro entre las manos y comenzó a llorar. Un llanto silencioso, desesperado, de quien estaba siendo partido por la mitad. «Por favor», murmuró entre los sollozos, «no me pidas esto. Pide cualquier otra cosa, cualquier cosa. ¿Quieres que me mate? Me mato. ¿Quieres que venda todo lo que tenemos? Lo vendo. ¿Quieres que me vaya y nunca más vuelva? Me voy, pero no me pidas esto». Concepción se quedó en silencio por un largo tiempo, solo observándolo llorar, y cuando finalmente habló, fue con una voz tan dulce, tan cariñosa, que llegaba a ser obscena. «Sebastián, mi amor, mi vida, ¿no entiendes? No quiero que te mates, no quiero que te vayas. Quiero que te quedes aquí conmigo, a mi lado, hasta mis últimos momentos. Pero necesito saber que tu amor por mí es real, que es absoluto, que es mayor que cualquier otra cosa». Hizo una pausa y yo podía oír su respiración pesada incluso desde donde estaba. ¿Sabes por qué te estoy pidiendo esto? Porque a lo largo de mi vida, Sebastián, he conocido a muchos hombres que decían amarme. Muchos. Y todos ellos, cuando llegaba la hora de probarlo, fallaban. Todos ellos tenían algo más importante que yo: la familia, el trabajo, la reputación, la religión, la moral. Siempre había algo. Su voz se hizo más fuerte, más apasionada. «Pero tú, Sebastián, tú siempre fuiste diferente. Siempre me dijiste que yo era más importante que todo, que harías cualquier cosa por mí, cualquier cosa. Y yo te creí. Aposté toda mi vida en esa promesa tuya». Mi padre levantó la cabeza de las manos y la miró. Sus ojos estaban rojos, hinchados de tanto llorar. «Y ahora», continuó ella, «llegó la hora de que cumplas esa promesa, de probar que yo realmente soy más importante que todo, más importante que tu hija, más importante que tu moral, más importante que cualquier cosa en este mundo». «Concepción», comenzó él, pero ella lo interrumpió. «No, Sebastián, no hay más conversación. O haces esto, o admites que siempre me mentiste, que tu amor siempre fue condicional, que yo nunca fui realmente lo más importante en tu vida». Respiró profundamente, haciendo un esfuerzo enorme para decir las siguientes palabras. «Y si admites eso, Sebastián, voy a morir sabiendo que desperdicié toda mi vida con un hombre que nunca me amó de verdad. Y ese dolor será peor que cualquier cáncer». Mi padre se quedó en silencio por un largo tiempo. Yo podía ver que estaba librando una batalla terrible dentro de su cabeza. Una batalla entre el amor enfermizo que sentía por ella y lo que quedaba de decencia dentro de él. «Ella es solo una niña», murmuró, más para sí mismo que para Concepción. «Tiene 17 años, Sebastián. Ya no es una niña, y además no se trata de ella. Se trata de nosotros. Se trata de ti y de mí. Se trata del amor que juras sentir por mí. Pero después, ¿cómo voy a vivir con esto?». Concepción sonrió, y esta vez la sonrisa tenía un poco de ternura genuina, como si finalmente hubiera escuchado la respuesta que quería. «Después, mi amor, vivirás sabiendo que probaste tu amor de la forma más absoluta posible. Vivirás sabiendo que cuando llegó la hora, cuando fuiste probado de verdad, no me abandonaste, me elegiste a mí». Extendió la mano hacia él. «Ven acá, Sebastián. Ven acá conmigo». Él dudó por algunos segundos, pero después se levantó y fue hasta la cama. Se sentó en el borde y tomó su mano. «Sé que es difícil», susurró ella. «Sé que va a doler, pero el amor verdadero siempre duele, ¿no es así? El amor verdadero siempre exige sacrificios». Apretó su mano con más fuerza. «Y piensa así: cuando yo muera,
Podrás mirar a Magnolia y recordarme. Recordarás cuánto me amaste. Recordarás el sacrificio que hiciste por mí. Ella será nuestro vínculo eterno, Sebastián, la prueba eterna de nuestro amor. Mi padre cerró los ojos y vi una lágrima correr por su rostro. ¿Cuándo?, preguntó, y la voz salió tan baja que casi no se pudo oír. Ahora, respondió ella sin dudar. Ahora, mientras todavía tengo fuerzas para ver, mientras todavía puedo presenciar tu prueba de amor, aquí contigo mirando, aquí mismo en mi cama, a mi lado. Quiero ver todo, Sebastián. Quiero verte eligiéndome a mí por encima de todo. Mi padre abrió los ojos y la miró con una expresión que nunca había visto antes. Era como si algo dentro de él se hubiera roto definitivamente, como si la última resistencia hubiera sido vencida. «Ve a buscarla», dijo Concepción. Y ahora la voz estaba cargada de triunfo. Y fue en ese momento que entendí que necesitaba correr, que necesitaba salir de allí antes de que él viniera a buscarme. Pero mis pies estaban pegados al suelo, como si el horror de lo que estaba ocurriendo me hubiera paralizado completamente. Oí sus pasos acercándose a la puerta y solo entonces conseguí moverme. Corrí a mi habitación, me tiré en la cama y fingí estar dormida, el corazón latiendo tan fuerte que estaba segura de que iba a explotar. La puerta de mi habitación se abrió despacio. Sentí que él estaba parado allí en la entrada observándome. Intenté mantener la respiración regular, fingir que estaba en un sueño profundo, pero cada fibra de mi cuerpo estaba tensa de terror. «Magnolia», llamó bajito. Fingí que estaba despertando. Me di vuelta en la cama, frotándome los ojos, como quien acaba de despertar. «Papá, ¿qué pasa? ¿Qué hora es?» Él se quedó parado allí por algunos segundos, solo mirándome, y en la poca luz que entraba por la ventana, vi que su rostro estaba mojado de lágrimas. «Necesito hablar contigo», dijo. «Tu madre quiere hablar contigo». Me levanté de la cama con las piernas temblorosas, fingiendo una somnolencia que estaba lejos de sentir. Mi corazón estaba acelerado, pero necesitaba actuar como si no supiera nada, como si no hubiera escuchado esa conversación monstruosa. «¿No se siente bien?», pregunté, poniendo toda la inocencia que pude en mi voz. Mi padre no respondió. Solo hizo un gesto para que lo siguiera. Caminamos por el corto pasillo de nuestra casa, y con cada paso sentía el peso de lo que estaba por venir. Él estaba diferente. Caminaba encorvado, como si llevara el mundo a cuestas, y sus manos temblaban tanto que tuvo que meterlas en los bolsillos. Cuando llegamos a la puerta de la habitación, se detuvo. Se quedó allí parado por algunos segundos, respirando profundamente, como si se estuviera preparando para sumergirse en aguas profundas. «Magnolia», dijo sin mirarme. «Cualquier cosa que ocurra ahora, necesitas entender que no tengo elección». Antes de que pudiera preguntar qué quería decir con aquello, abrió la puerta y me empujó suavemente hacia dentro de la habitación. Concepción estaba acostada en la cama, pero estaba despierta y alerta. Esos ojos verdes brillaban en la penumbra con una intensidad que me hizo querer huir. Sonrió cuando me vio, pero no era una sonrisa maternal, era la sonrisa de una depredadora que acaba de ver a su presa entrar en la trampa. «Hola, mi hija», dijo, y la voz estaba extrañamente dulce. «Ven acá, siéntate aquí en la cama conmigo». Miré a mi padre, buscando alguna explicación, pero él estaba mirando al suelo, las manos aún temblando en los bolsillos. «¿Qué está pasando?», pregunté, pero obedecí y me senté en el borde de la cama. Concepción extendió la mano y tomó la mía. Su mano estaba helada, pero el apretón era firme. «Magnolia, mi querida, sabes que voy a morir pronto». Asentí con la cabeza, sin entender a dónde quería llegar. «Y sabes que amo mucho a tu padre». Asentí nuevamente. «Entonces entenderás lo que voy a pedir ahora». Mi estómago se contrajo. Algo en su tono, en la forma en que estaba hablando, me dijo que lo que venía a continuación sería terrible. «Magnolia, necesito que hagas algo muy importante para mí. Algo que le mostrará a tu padre cuánto lo amo y cuánto él me ama». Apretó mi mano con más fuerza. «Quiero que te acuestes aquí conmigo en la cama y dejes que tu padre te ame como me ama a mí». Por algunos segundos, las palabras no tuvieron sentido en mi cabeza. Era como si ella estuviera hablando en un idioma extranjero. Después, cuando el significado finalmente llegó hasta mí,
Sentí una ola de náusea tan fuerte que tuve que tragar saliva varias veces para no vomitar. ¿Qué? Conseguí susurrar. Oíste bien, mi hija. Tu padre va a mostrarme cuánto me ama y tú vas a ayudarlo en eso. Intenté retirar mi mano de la suya, pero ella me sujetó con una fuerza que no parecía posible en una persona tan enferma. No entiendo, mentí, porque en realidad entendía muy bien, y el entendimiento me estaba despedazando por dentro. Claro que entiendes. Ya no eres una niña, Magnolia. Tienes 17 años, tienes cuerpo de mujer y ahora vas a usar ese cuerpo para algo muy noble. Probar el amor entre tus padres. Miré a mi padre desesperada, buscando alguna señal de que iba a sacarme de allí, que iba a protegerme, que iba a decir que aquello era una locura. Pero él seguía mirando al suelo, las lágrimas corriendo silenciosamente por su rostro. ¡Papá!, llamé y mi voz salió como un susurro desesperado. Él finalmente levantó los ojos y me miró, y lo que vi en esos ojos me quebró completamente. Vi desesperación, vi dolor, vi horror, pero también vi resignación. Vi que él ya había tomado su decisión. «Perdóname, Magnolia», murmuró. «Perdóname, pero no puedo perderla, no puedo». «Papá, esto no está bien», conseguí decir, aunque la voz salía temblorosa de miedo. «Esto está mal, no podemos». «Basta de conversación», interrumpió Concepción, y ahora la voz era más dura. «Sebastián, ¿vas a hacer lo que tienes que hacer o vas a decepcionarme en la hora de mi muerte?» Mi padre cerró los ojos, respiró profundamente, y cuando los abrió nuevamente, vi que algo dentro de él había muerto. La última chispa de resistencia, la última chispa de decencia, se había apagado. «Quítate la ropa», dijo, y la voz salió como un gemido de dolor. «Papá, por favor», comencé a suplicar, pero Concepción me cortó. «Haz lo que él está ordenando, Magnolia. No hagas esto más difícil de lo que ya es». Intenté levantarme de la cama, intenté correr, pero Concepción me sujetó con una fuerza que parecía sobrenatural. Era como si la proximidad de la muerte le hubiera dado una determinación férrea, una fuerza de voluntad que vencía cualquier debilidad física. «Sebastián», llamó sin quitar los ojos de mí. «Ayúdala». Mi padre se acercó a la cama con pasos lentos, como un hombre caminando hacia su propia horca. Cuando llegó cerca de mí, extendió la mano temblorosa en mi dirección. «Por favor», supliqué, mirando directamente a sus ojos. «No me hagas esto. Soy tu hija, soy tu hija». Él se detuvo por un momento, la mano suspendida en el aire. Vi una batalla terrible librándose en su rostro. Por un segundo, pensé que iba a retroceder, que iba a protegerme, que el padre que yo conocía iba a resurgir y acabar con esa pesadilla. Pero entonces Concepción habló. «Sebastián, prometiste, juraste, dijiste que me amabas más que a todo». Y fue como si esas palabras hubieran roto la última barrera dentro de él. La mano que estaba suspendida en el aire descendió y tocó mi brazo. «Perdóname», susurró y comenzó a quitarme el camisón. Lo que ocurrió a continuación, gente, no puedo describirlo en detalles. No porque no lo recuerdo cada segundo, cada momento, cada sensación. Lo recuerdo todavía, más de 50 años después. Pero porque algunas cosas son demasiado pesadas para ser puestas en palabras. Lo que puedo decir es que vi a mi padre llorar durante todo el tiempo. Lo vi pedirme perdón repetidas veces, la voz entrecortada por los sollozos. Vi que estaba sufriendo tanto como yo, tal vez incluso más, porque además del dolor físico, estaba el dolor moral, el dolor de saber que estaba destruyendo a su propia hija para satisfacer a una mujer que estaba muriendo. Y Concepción presenció todo con esos ojos verdes brillando de satisfacción. No brillando de placer sexual, no era eso. Era satisfacción de poder, de control absoluto, de haber conseguido doblegar a un hombre al punto de hacerle hacer lo impensable por ella. Era la satisfacción de quien acababa de ganar el juego más importante de la vida. Durante todo el tiempo, ella susurraba cosas al oído de mi padre, cosas como: «Ahora sí, sé que me amas. Esto es prueba de amor verdadero. Ningún otro hombre haría esto por mí». Cuando terminó, mi padre rodó lejos de mí y se quedó allí, encogido como un animal herido, sollozando de una forma que nunca olvidaré.
Eran sollozos que venían de un lugar muy profundo, muy oscuro, de donde no vuelve nada. Yo me quedé inmóvil, mirando al techo, sintiendo como si mi cuerpo ya no fuera mío, como si mi alma hubiera salido volando y dejado solo una cáscara vacía en la cama. «Listo», dijo Concepción, y su voz estaba llena de una satisfacción terrible. «Ahora sí, puedo morir en paz». Giró la cabeza en mi dirección y me miró con algo que tal vez fuera cariño, pero estaba mezclado con tanto veneno que no se podía estar segura. «Gracias, mi hija. Acabas de darle a tu madre el regalo más precioso que existe, la certeza de que fue amada de verdad». Intenté decir algo, pero no salió ningún sonido. Era como si mi voz hubiera muerto junto con todo lo demás que había de puro dentro de mí. Concepción se volvió hacia mi padre, que seguía sollozando, vuelto hacia la pared. «Sebastián, mi amor, ven acá». Él no se movió. «Ven acá conmigo, mi querido. Ven a darme un beso». Lentamente, como si cada movimiento costara un pedazo del alma, mi padre se dio vuelta y se arrastró hasta ella. Concepción puso la mano en su rostro, limpiando las lágrimas. «Ahora sí, lo sé», susurró. «Ahora sí, tengo la certeza de que me amas más que cualquier cosa en este mundo. Más que a tu hija, más que a tu moral, más que a tu religión, más que a ti mismo». Lo besó en la frente con una ternura que contrastaba grotescamente con lo que acababa de hacer. «Puedo morir feliz ahora, Sebastián, porque sé que nuestro amor fue real, fue absoluto, fue mayor que todo». Mi padre no podía parar de llorar. Estaba quebrado de una forma que nunca había visto a un ser humano quebrado. «Ahora, acuéstate aquí a mi lado», dijo ella. «Quédate conmigo hasta que me duerma». Él obedeció como siempre obedecía. Se acostó a su lado y la abrazó, los dos ignorando completamente que yo todavía estaba allí en la cama con ellos, desnuda, destruida, transformada en cenizas. Concepción cerró los ojos con una sonrisa de satisfacción en los labios. En pocos minutos estaba dormida. Yo me quedé allí algunos minutos más, incapaz de moverme, incapaz de procesar lo que había ocurrido. Después, cuando finalmente conseguí coordinar mis movimientos, me levanté de la cama despacio, recogí mi camisón del suelo y salí de la habitación. Fui al baño, me encerré allí dentro y vomité hasta no tener nada más en el estómago. Después me senté en el suelo frío del baño y lloré hasta no tener más lágrimas. Cuando finalmente conseguí salir de allí, la casa estaba en silencio. Un silencio pesado, cargado, como si hasta las paredes estuvieran impactadas con lo que habían presenciado. Fui a mi habitación, me acosté en la cama y me quedé mirando al techo hasta que salió el sol. No conseguí dormir. No podía parar de pensar, de revivir cada segundo, de intentar entender cómo mi vida se había puesto de cabeza en una sola noche. Concepción murió 3 días después. Murió una mañana de marzo, cuando el sol todavía estaba saliendo y los pájaros cantaban como si nada hubiera cambiado en el mundo. Yo estaba en la cocina haciendo café cuando escuché a mi padre gritar su nombre. Un grito desesperado, lleno de pánico, que me hizo tirar la taza al suelo. Corrí a la habitación y lo encontré sacudiendo su cuerpo, intentando despertarla, susurrando su nombre repetidas veces, pero Concepción se había ido. Los ojos verdes estaban cerrados para siempre y en su rostro había una expresión de paz que me dejó con rabia. Ella había conseguido lo que quería. Había probado el amor enfermizo de mi padre de la forma más cruel posible y ahora podía descansar en paz, sabiendo que había ganado. Mi padre se derrumbó, literalmente se derrumbó sobre el cuerpo de ella, abrazándola como si pudiera traerla de vuelta a fuerza de amor. Lloró de una forma que parecía que iba a morir también allí mismo, en esa cama que había sido el escenario de nuestra destrucción. Yo me quedé parada en la puerta, mirando esa escena y no sentí nada. Ni tristeza, ni alivio, ni rabia, nada. Era como si algo dentro de mí hubiera muerto junto con ella. Y ahora yo era solo una cáscara vacía, observando el mundo desde lejos. El velorio fue pequeño. Concepción nunca había hecho muchos amigos en Huautla. La gente siempre había desconfiado de ella. Siempre sintieron que había algo malo. Vinieron algunas vecinas por educación, el antiguo patrón de mi padre, 2 o 3 personas de la iglesia. Pero fue un velorio triste, silencioso,
donde la gente susurraba entre sí y me miraba con lástima. Si ellos supieran la verdad, no sería lástima lo que estarían sintiendo. Mi padre no se apartó del ataúd. Se quedó allí plantado, sosteniendo su mano fría, conversando bajito, como si ella todavía pudiera escuchar. Oí fragmentos de lo que decía. Perdóname, Concepción, te amé demasiado. No sé cómo voy a vivir sin ti. El día del entierro, casi se tira a la fosa junto con el ataúd. Tuvo que ser sujetado por 2 hombres mientras gritaba que no podía dejarla ir sola, que lo enterraran junto a ella. Cuando volvimos a casa después del entierro, comenzó nuestra nueva vida. Una vida que no era vida, era solo existencia. La casa quedó en silencio, un silencio pesado, sofocante, cargado de culpa y vergüenza. Mi padre y yo vivíamos allí como 2 extraños que compartían el mismo techo, pero que no conseguían mirarse a los ojos. Él dejó de trabajar completamente. Se quedaba sentado en la mecedora que había sido de ella, mirando a la pared, perdido en pensamientos que yo no quería ni imaginar cuáles eran. A veces lo escuchaba conversando solo, como si ella todavía estuviera allí. Otras veces lo encontraba llorando sin razón aparente, las lágrimas corriendo silenciosamente por su rostro mientras se mecía en la silla. Yo cuidaba de la casa como un fantasma. Hacía comida que él casi no comía, lavaba ropa, barría, planchaba, todo en piloto automático, sin pensar, sin sentir. Era más fácil así. Era más fácil fingir que yo era solo una empleada en una casa extraña que recordar que aquel hombre quebrado era mi padre. Las primeras semanas fueron las peores. Cada noche lo escuchaba llorar en la habitación, hablando con ella como si estuviera allí. «Concepción, ayúdame», decía. «Dime qué hago ahora, dime cómo vivo sin ti». Y todas las noches yo me acostaba en mi cama y me quedaba mirando al techo, reviviendo aquella noche terrible, sintiendo nuevamente sus manos en mí, viendo nuevamente los ojos verdes de ella brillando de satisfacción. La pesadilla se repetía en mi cabeza todas las noches, como un disco rayado que no conseguía saltar a la siguiente canción. Después de un mes, mi padre comenzó a beber, no mucho al principio, solo un trago aquí y allá, para aliviar el dolor, como él decía. Pero poco a poco fue aumentando, hasta que llegó un punto en que se despertaba bebiendo e iba a dormir bebiendo. El tequila lo cambió. El hombre gentil que yo conocía, incluso quebrado como estaba, desapareció completamente. En su lugar quedó un hombre amargo, explosivo, que gritaba por cualquier cosa y rompía lo que estuviera delante cuando la rabia se apoderaba de él. Pero lo peor no eran los gritos o los objetos rotos. Lo peor era la forma en que me miraba. En los primeros tiempos después de la muerte de ella, no conseguía mirarme directamente. Bajaba la cabeza cada vez que nuestros ojos se encontraban, como si no soportara el peso de la culpa. Pero después de que comenzó a beber, las miradas cambiaron. Había algo diferente en ellas, algo que me ponía la piel de gallina y me revolvía el estómago. Era como si estuviera recordando aquella noche, y peor aún, como si estuviera disfrutando del recuerdo. Una noche, unos 3 meses después del funeral, vino a mi habitación. Yo estaba casi dormida cuando escuché la puerta crujir. Abrí los ojos y vi su silueta parada en la entrada, balanceándose levemente por causa de la bebida. «Magnolia», llamó bajito. Fingí que estaba dormida, pero él entró de todos modos. Se sentó en el borde de mi cama y sentí el olor fuerte del tequila mezclado con el olor agrio del sudor. «Sé que estás despierta», dijo. Seguí fingiendo, pero mi corazón estaba acelerado de miedo. «¿Sabes en qué estoy pensando?», continuó, y la voz estaba pastosa, arrastrada. «Pienso en aquella noche, en la última noche de ella. Mi sangre se heló. Pienso en cómo se puso feliz, cómo sonrió después, cómo dijo que finalmente tenía la certeza de que yo la amaba. Puso la mano en mi brazo por encima de la cobija y tuve que hacer un esfuerzo sobrehumano para no encogerme. Y pienso, si lo hiciera de nuevo, ¿ella lo sentiría? Si desde el cielo ella viera que todavía la amo». Abrí los ojos de golpe y me senté en la cama, apartando su brazo. «Papá, estás borracho. Ve a dormir». Él me miró con esos ojos rojos y vidriosos
Y por un momento pensé que iba a intentar algo, pero entonces suspiró profundamente, se levantó y salió de la habitación sin decir nada más. A partir de esa noche, comencé a trancar la puerta de mi habitación. Los meses fueron pasando y nuestra convivencia se fue haciendo cada vez más imposible. Él bebía más, hablaba solo más, y las miradas en mi dirección se volvían cada vez más extrañas, más cargadas de una intención que me aterrorizaba. Dejé de comer bien. Adelgacé tanto que mi ropa me quedaba grande y la gente en la calle comenzó a comentar que parecía enferma. Pero ¿cómo explicar que me estaba muriendo por dentro? ¿Que cada día en esa casa era una tortura? ¿Que tenía miedo de dormir? ¿Miedo de quedarme sola con él? ¿Miedo de que una noche la bebida le diera valor para intentar repetir lo que había ocurrido? Un día, unos 6 meses después de la muerte de Concepción, una vecina llamada Doña Socorro vino a casa. Ella había sido una de las pocas personas que siempre fue amable conmigo, y ese día me miró de una manera diferente, preocupada. «Magnolia», dijo cuando mi padre salió a comprar más tequila. «¿Estás bien? No tienes cara de estar bien». Por un momento pensé en contarlo todo. Pensé en abrir la boca y dejar salir toda la verdad, aún sabiendo que iba a causar un escándalo que sacudiría a todo Huautla. Pero las palabras no salieron. ¿Cómo explicar algo tan monstruoso? ¿Cómo hacer que alguien creyera una historia tan terrible? «Solo estoy cansada, Doña Socorro», mentí. «Cuidar de la casa sola, cuidar de él está siendo difícil». Ella me miró con sospecha, como si supiera que había algo más detrás de esas palabras, pero no insistió. «Magnolia», dijo antes de irse, «si necesitas algo, cualquier cosa, vienes a mi casa. ¿Prometes?» Prometí, pero sabía que nunca conseguiría pedir ayuda. Algunas heridas son demasiado profundas para ser curadas por palabras amables y té. El tiempo fue pasando, y yo fui consumiéndome junto con esa casa. Era como si las paredes hubieran absorbido todo el dolor, toda la culpa, todo el horror de lo que había ocurrido, y ahora lo devolvían en forma de una atmósfera pesada que nos sofocaba todos los días. Mi padre seguía bebiendo, seguía hablando solo, seguía mirándome de esa manera, y yo seguía trancando la puerta de la habitación, seguía fingiendo que dormía cuando él venía a rondar, seguía muriendo un poquito cada día. Hasta que un día, casi un año después de la muerte de ella, entendí que tenía 2 opciones: o salía de esa casa, o iba a morir en ella. Y fue ahí que tomé la decisión más importante de mi vida. La decisión vino una mañana de diciembre, casi un año después de la muerte de Concepción. Yo estaba en la cocina preparando el café cuando mi padre entró tambaleándose, todavía borracho de la noche anterior. Me miró de esa manera que yo ya conocía bien, la mirada que me hacía querer desaparecer, y dijo algo que me heló hasta los huesos. «Magnolia, hoy hace un año que tu madre murió. Creo que le gustaría un homenaje». En ese momento, mirando a ese hombre que un día fue mi padre, entendí que no había vuelta atrás, que si me quedaba en esa casa un día más, una semana más, él iba a intentar repetir aquella noche terrible. Y esta vez, sin Concepción allí para presenciar, sin el pretexto enfermizo de prueba de amor, sería simplemente lo que realmente era: un crimen. «Necesito salir», dije, más para mí misma que para él. «¿Qué?», preguntó frunciendo el ceño. «Necesito ir a casa de Doña Socorro a buscar algo», mentí, saliendo rápido de la cocina antes de que pudiera detenerme. Pero cuando llegué a mi habitación, en vez de arreglarme para salir, me senté en la cama y comencé a llorar. No de tristeza, sino de desesperación, porque tenía 18 años, no tenía dinero, no tenía a dónde ir, no conocía nada más allá de ese pueblito. ¿Cómo iba a conseguir salir de casa y sobrevivir una chica como yo? Fue ahí que recordé una conversación que había escuchado meses antes. Doña Socorro había comentado con una amiga que una sobrina suya había ido a trabajar como doméstica en una casa de familia en Ciudad de México y que la patrona era buena gente, trataba bien a las empleadas. En ese momento no presté mucha atención, pero ahora esa información volvió a mi cabeza como una tabla de salvación. Arreglé algunas ropas en una bolsa pequeña. Tomé el poco dinero que había conseguido ahorrar vendiendo unos bordados a escondidas de mi padre y salí de casa. Cuando llegué a casa de Doña Socorro,
ella se dio cuenta de inmediato que algo estaba muy mal. Debía tener una cara terrible porque me metió rápidamente dentro de la casa y cerró la puerta. «Magnolia, por el amor de Dios, ¿qué pasó?» Y ahí, gente, por primera vez en casi un año, abrí la boca y conté. No todo, algunas cosas son demasiado pesadas, incluso para hablar, pero conté lo suficiente. Conté que mi padre estaba bebiendo demasiado, que me miraba de una manera que me daba miedo, que ya no me sentía segura en esa casa. Doña Socorro se quedó en silencio por un largo tiempo, solo mirándome con esos ojos llenos de comprensión. Después me abrazó fuerte y dijo: «Mi hija, no puedes seguir viviendo así. Una chica de tu edad tiene que tener vida por delante, no quedarse cuidando de un hombre borracho que perdió el rumbo». Fue ella quien me ayudó a contactar con la sobrina en Ciudad de México. Fue ella quien me prestó dinero para el pasaje del autobús. Y fue ella quien, cuando mi padre apareció en su casa buscándome, dijo que había ido a visitar a una pariente en Oaxaca capital y volvería en algunos días. En realidad, nunca más volví. El viaje en autobús a Ciudad de México fue el más largo de mi vida. No por la distancia, sino porque con cada kilómetro que me alejaba de Huautla, sentía como si estuviera renaciendo, como si estuviera dejando atrás no solo aquel pueblo, sino toda aquella persona quebrada en que me había convertido. Cuando llegué a Ciudad de México, la sobrina de Doña Socorro, que se llamaba Crista, me llevó a la casa donde trabajaba. La patrona, Doña Elsa, era una señora viuda que vivía sola en una casa grande en la colonia Condesa. Cuando me vio, delgada, asustada, con cara de quien había pasado por mucho, se compadeció y me ofreció trabajo inmediatamente. Los primeros meses fueron difíciles. Me despertaba de madrugada con pesadillas, reviviendo aquella noche terrible. Había días que apenas podía comer, otros que lloraba sin motivo aparente. Doña Elsa, que era una mujer muy sabia, percibía mi sufrimiento, pero nunca me presionó para contar nada. Solo me trataba con cariño y me daba tiempo para curarme a mi ritmo. Lentamente, muy lentamente, comencé a recuperarme. El trabajo me ayudaba a mantener la mente ocupada y la rutina de la casa grande me daba la sensación de orden, de normalidad, que no había tenido en mucho tiempo. Doña Elsa me animó a estudiar de noche y poco a poco fui recuperando los años de escuela que había perdido. Fue en Ciudad de México donde conocí a Antonio, el hombre que se convirtió en mi esposo. Era repartidor de una tienda del barrio, un hombre sencillo, trabajador, de buen corazón, lo opuesto completo a lo que había visto en casa entre mis padres. Al principio tenía miedo de relacionarme con cualquier hombre. Los primeros meses que Antonio intentó cortejarme, huía de él como si fuera un fantasma. Pero él fue paciente, fue amable, fue todo lo que necesitaba para aprender que no todos los hombres eran como mi padre, que no todo amor era enfermizo como el que él sentía por concepción. Nos casamos 3 años después de que me mudé a Ciudad de México. Fue una boda sencilla en la iglesia del barrio, con pocos invitados. Doña Elsa fue mi madrina. Se había convertido en una segunda madre para mí. No invité a nadie de Huautla. Mi pasado se había quedado allí enterrado junto con Concepción. Tuve 4 hijos con Antonio, 4 niños hermosos que crié con todo el amor que no recibí en mi infancia. Y cuando crecieron y tuvieron sus propios hijos, me convertí en la abuela que siempre quise tener. Cariñosa, presente, protectora. Antonio murió hace 8 años de un infarto. Murió durmiendo sin dolor después de una vida entera de trabajo honesto y amor verdadero. Lloré mucho cuando se fue, pero eran lágrimas de nostalgia, no de desesperación, porque lo que tuvimos fue real, fue saludable, fue lo que el amor debe ser. Cuidado mutuo, respeto, compañerismo. Durante todos estos años, nunca más volví a Huautla. Nunca más tuve noticias de mi padre. A veces me pregunto si todavía está vivo. ¿Cómo fue el resto de su vida? Si consiguió dejar de beber, si entendió la monstruosidad de lo que hizo. Pero son pensamientos que vienen y van rápido. Aprendí que algunas puertas cuando se cierran deben quedarse cerradas para siempre. Hoy, a los 73 años, mirando hacia atrás, entiendo cosas que no entendía en aquel momento. Entiendo que mi padre no era un monstruo.
Era un hombre débil que se perdió completamente en un amor obsesivo. Eso no excusa lo que hizo. Nunca lo excusará, pero me ayuda a entender. Concepción. Por otro lado, Concepción era el verdadero mal en esa historia. Ella sabía exactamente lo que estaba haciendo cuando hizo aquella propuesta en el lecho de muerte. Sabía que estaba destruyendo no solo a mí, sino también a él. Y lo hizo de todos modos, porque su ego enfermo, su necesidad de ser amada por encima de todo, era mayor que cualquier amor maternal que pudiera sentir por mí. El amor de mis padres no era amor verdadero. Era obsesión, dependencia, manipulación disfrazada de romance. El amor verdadero protege, cuida, eleva. Lo que ellos tenían destruía, rebajaba, corrompía. Yo rompí ese ciclo. Cuando salí de esa casa, cuando elegí salvarme en vez de hundirme junto con ellos, rompí una cadena de sufrimiento que podría haber pasado a mis hijos, a mis nietos. Mis niños crecieron en un hogar donde amor significaba cariño, donde hombre y mujer se respetaban, donde nadie tenía que probar nada a nadie a través del dolor. Gente, conté esta historia no para impactarlos, no para causar polémica, sino para mostrar que a veces la única forma de salvar nuestra vida es teniendo el valor de abandonar a quien debería protegernos. A veces, la familia que nos hace daño no merece nuestra lealtad. Si están pasando por alguna situación difícil en casa, si alguien les está haciendo daño en nombre del amor, recuerden mi historia. Recuerden que yo era una chica de 18 años, sin dinero, sin estudios, sin conocer el mundo, y aún así conseguí empezar de nuevo. Ustedes también pueden. La vida que construí después de esa casa fue hermosa. Fue llena de amor verdadero, de risas, de momentos felices. Mis nietos me llenan de orgullo. Mis hijos son hombres buenos y envejecí sabiendo que hice la elección correcta. A veces, salvar nuestra propia vida es el acto de amor más importante que podemos hacer, no solo por nosotros, sino por todas las generaciones que vienen después. ¿Saben lo que aprendí en estos 73 años de vida? Aprendí que nacemos con el corazón limpio, lleno de esperanza, pero a veces la vida pone a prueba nuestra capacidad de seguir creyendo en el bien. Y cuando esto sucede, cuando parece que todo se ha derrumbado, tenemos una elección. O dejamos que la oscuridad se apodere de todo, o decidimos que vamos a ser nuestra propia luz. Yo elegí ser mi propia luz. Después de todo lo que pasé, podría haberme convertido en una persona amargada, enfadada con el mundo, incapaz de confiar en alguien. Podría haber cargado ese dolor como una piedra en el pecho por el resto de mi vida. Pero, ¿saben qué pasó cuando salí de esa casa? Cuando tuve el valor de comenzar de nuevo, descubrí que el dolor puede transformarse en fuerza. Cada lágrima que derramé en Ciudad de México, cada noche que desperté atormentada por las pesadillas, cada momento en que pensé en rendirme, todo eso me fue moldeando en una mujer más fuerte, más decidida, más capaz de reconocer el amor verdadero cuando llegara. Y llegó en forma de Antonio, de mis hijos, de mis nietos, y ahora de ustedes que están aquí escuchándome y compartiendo sus propios dolores en los comentarios. El amor verdadero siempre llega para quien tiene el valor de dejar atrás lo falso. Hoy, cuando miro a mis nietos jugando en el patio de mi casa, cuando los veo reír sin miedo, creciendo en una familia donde nadie necesita probar amor a través del sufrimiento, sé que cada día de dolor valió la pena, porque rompí una cadena, ¿saben? Rompí un ciclo de dolor que podría haberse repetido por generaciones. Mis hijos no conocieron lo que es tener miedo dentro de casa. Mis nietos no saben lo que es amor obsesivo, amor que lastima, amor que destruye. Ellos solo conocen el amor que protege, que cuida, que hace crecer. Y eso es mi mayor orgullo, mi mayor victoria. Si están ahí del otro lado de la pantalla, pasando por alguna situación difícil, si alguien les está haciendo daño en nombre del amor, si creen que no tienen fuerzas para empezar de nuevo, quiero que miren mi historia y entiendan una cosa. Ustedes son más fuertes de lo que imaginan. Yo era una chica asustada de 18 años, sin dinero, sin experiencia del mundo, y lo conseguí.
Lo conseguí porque dentro de cada uno de nosotros existe una fuerza que ni siquiera imaginamos que tenemos. Una fuerza que solo aparece cuando la situación se vuelve tan desesperada que la única opción es luchar o hundirse. No tengan miedo de empezar de nuevo. No tengan miedo de dejar atrás a personas que aman, pero que les están haciendo daño. A veces, el mayor acto de amor propio es tener el valor de alejarse de quien debería protegernos. La vida es algo muy precioso, mis queridos, demasiado precioso para ser desperdiciado en un lugar donde no pueden brillar. Todos sin excepción, merecen una oportunidad de ser felices, de ser amados de verdad, de construir una familia sana, ya sea de sangre o de corazón. Miren lo que yo conseguí. De una niña quebrada, traumatizada, sin ninguna perspectiva. Me convertí en una mujer realizada, madre de 4 hijos maravillosos, abuela de 7 nietos que son la luz de mi vida, y ahora una abuela de YouTube que tiene miles de personas queridas como ustedes. Si yo pude, ustedes también pueden. La diferencia entre quedar atrapado en el sufrimiento y construir una vida nueva es una decisión valiente, dolorosa a veces, pero liberadora. Nunca se rindan. Nunca acepten que el sufrimiento es normal, que así es como tiene que ser. No lo es. La vida puede ser hermosa. Puede estar llena de amor verdadero. Puede estar llena de momentos que hacen que valga la pena haber luchado para llegar hasta ellos. Cuando me despierto por la mañana, en mi casita aquí en Ciudad de México, cuando escucho a los pájaros cantar, cuando huelo el café recién hecho, cuando leo los mensajes cariñosos de ustedes en los comentarios, agradezco todos los días haber tenido el valor de salir de aquella casa maldita. Porque si no hubiera salido, nada de esto existiría. No estaría aquí hablando con ustedes, compartiendo historias, formando parte de la vida de tanta gente buena. El valor de comenzar de nuevo me dio toda una vida de felicidad y puede dársela a ustedes también. Bueno, mis queridos, esta fue la historia más difícil que he contado aquí en el canal. Fue doloroso revivir estos momentos, pero necesario, porque ustedes son mi familia ahora. Y la verdadera familia es aquella con quien podemos compartir hasta los dolores más profundos. Si la historia de la abuela Magnolia tocó su corazón, dejen ese like abajo y suscríbanse al canal Memorias de las Abuelas. Y no olviden comentar desde dónde están viendo este video. Es una familia hermosa la que estamos construyendo juntos. Hasta el próximo video, mis amores. Y recuerden, ustedes son más fuertes de lo que imaginan y merecen ser amados de verdad. Un beso de la abuela Magnolia en el corazón de cada uno de ustedes.